Mañanas en Libertad. Ocho y un minuto de la mañana, 7 y un minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Parece ser que el hermano de Pedro Sánchez tiene ganas de poner tierra de por medio. Vamos con ello. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del hermano del presidente del gobierno. David Sánchez Pérez Castejón ha solicitado y obtenido un visado de reagrupación familiar para residir en Japón con su esposa y con su hija. La solicitud fue presentada en el mes de abril en el consulado japonés en Madrid, a pesar de que su residencia habitual está registrada en Portugal, concretamente en Elvas. La aprobación del visado coincide con la apertura del proceso judicial en el que está implicado por su nombramiento en la Diputación de Badajoz. Recordemos que a David Azagra se le acusa de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias relacionados con su cargo como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Actualmente el proceso se encuentra pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial. Mientras tanto, Vox ha solicitado que se le retire el pasaporte para evitar una fuga. Se desconoce si ha viajado ya a Japón o está a punto de hacerlo, ya que el plazo de 90 días para ingresar en el país vence a finales de julio. Vamos a ver. Resulta que el mismo día que la juez dicta el auto de procesamiento contra David Sánchez pasan dos cosas. Bueno, contra David Sánchez y contra el líder del PSOE extremeño y otras 8 personas. Pues pasan dos cosas ese mismo día. Primera, que el líder del PSOE extremeño se pone a remover Roma con Santiago para aforarse y entonces hace dimitir a 5 socialistas para que corran la lista y él pueda entrar en la Asamblea de Extremadura con aforamiento. Y David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, consigue que Japón le extienda un visado para pirarse a Japón. No me digan que no es una casualidad temporal curiosa. Y ya saben ustedes cómo acabó lo del líder extremeño. El líder extremeño pues intentó aforarse y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dijo que desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla con la falda remanga luciendo la pantorrilla. Vamos, que se fumara un puro, pero que no podía aforarse por ese procedimiento tan fraudulento. Con lo cual, pues el caso sigue en manos de la Audiencia Provincial de Badajoz. El aforamiento fracasó. Y con lo del visado para Japón, resulta que con Japón no tenemos tratado de extradición. ¡Qué cosas! Por supuesto es casualidad. Él ha escogido precisamente irse a Japón porque allí está, dicen, su mujer y su hija. Pero, caramba, ya es casualidad que no tengamos tratado de extradición con Japón. Por si acaso, pues lo que ha hecho Vox ha sido pedir que se le retire el pasaporte para que no pueda eludir la acción de la justicia, porque si se va a Japón, pues a saber si vuelve. De verdad, esto empieza a ser esperpéntico. No, iba a decir que como esperpéntico es lo que está pasando en Francia, pero no es esperpéntico. Lo que está pasando en Francia va a ser trágico. Puede ser esperpéntico dependiendo de cómo evolucione la situación, pero una de las posibilidades es que termine evolucionando hacia la tragedia. Ayer compareció el primer ministro francés François Bayrou para anunciar un recorte drástico en pensiones, prestaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen. El primer ministro francés, François Bayrou, ha anunciado un plan de ajuste presupuestario de 4 años de duración que entrará en vigor a partir de 2026 por un total de 43.800 millones de euros. Para ello se va a implementar medidas drásticas. A nivel sanitario, por ejemplo, la franquicia de 50 euros de pago de medicamentos pasa a ser de 100 y las bajas laborales estarán mucho más vigiladas. Además, propone lo que ha llamado un año blanco en gastos sociales, es decir, la congelación
congelación de todas las prestaciones, desde las pensiones de jubilación, pasando por el ingreso mínimo vital o las ayudas a personas discapacitadas. Y para aumentar la productividad, el Gobierno eliminará 2 días festivos, concretamente el lunes de Pascua y el 8 de mayo, que conmemora el día de la victoria sobre la Alemania nazi. Este plan está siendo muy polémico. Marine Le Pen amenaza con tumbar el gobierno francés si se recortan las pensiones y servicios sociales en vez de reducir el despilfarro. Y, de hecho, el primer ministro se enfrenta a un parlamento dividido y sin mayoría absoluta. Bueno, el primer ministro francés compareció para anunciar recortes pues bastante duros de las pensiones, de la cobertura social, recorte de días festivos a lo largo del año. 40 y tantos mil millones quieren, 44.000 millones quieren reducir. ¿Por qué? Pues porque las cuentas francesas están, pues, que apenas se sostienen, están peor que nosotros. Parece mentira, pero están peor que nosotros. Y ahora resulta que Francia, para cumplir los compromisos con la OTAN, tiene que aumentar en 6.000 millones de euros el gasto militar. Así que compareció Bayrou para decir que bueno, que va a haber un ajuste presupuestario, se van a incrementar 6.000 millones de euros el gasto militar, pero por otro lado se van a bajar 44.000 millones de euros gastos sociales, pensiones, etcétera. Bueno, esto decía que podría terminar desembocando en tragedia, pues porque en Francia la gente no se anda con chiquitas. Y ante este tipo de anuncio, pues lo primero que te viene a la cabeza es que va a reproducirse el follón de los chalecos amarillos. Recuerdan ustedes aquellos disturbios bastante violentos que vivió Francia cuando el gobierno pues intentó algunos ajustes. Pero claro, resulta que François Bayrou, que es el hombre puesto por Macron para dirigir el gobierno después de que cayera el hombre anterior que había puesto Macron, pues no controla el Parlamento. François Bayrou ni siquiera es del partido de Macron, es de ese segmento del, llamemos, Partido Popular francés. En Francia el Partido Popular ha desaparecido prácticamente, una parte se ha ido con Le Pen y la otra pues es esta que está apoyando a Macron. Ya es una fuerza tendiendo a residual, pero bueno, ahí está todavía algún conocido representante político como François Bayrou. Macron le encargó la formación de gobierno pues para tratar de que saliera adelante un gobierno que, sin tener un apoyo explícito y formal de Marine Le Pen, pues al menos tuviera un dejar hacer. François Bayrou se ha enfrentado a varias mociones de censura que no han salido adelante, pues porque por el momento no se han puesto de acuerdo la izquierda y Marine Le Pen en tumbar al gobierno. Pero la posibilidad matemática existe. En cuanto las dos formaciones políticas decidan apoyar una misma moción de censura, el gobierno cae. Y ayer Marine Le Pen salió a contestar a François Bayrou y a decirle algo, pues a mi juicio, de sentido común. Dice: como se te ocurra tocar un solo euro de prestaciones sociales o de pensiones en vez de acabar con el despilfarro, entonces tumbamos el gobierno. Con lo cual, pues al final la situación, en lugar de evolucionar hacia lo trágico, es posible que evolucione hacia lo esperpéntico y que el gobierno francés caiga y, como consecuencia, Macron se vea obligado a buscar un tercer primer ministro para sustituir al segundo primer ministro después de su caída. Lo que dice Marine Le Pen en Francia es importante y es aplicable a España. De vez en cuando yo escucho a gente decir: uy, las pensiones son insostenibles, uy, los gastos sociales. Vamos a ver, en España tiramos el dinero a expuertas. En España hay toda una panda de golfos de todo tipo, forrándose a costa de la corrupción, a costa del despilfarro y a costa de políticas demenciales, como por ejemplo las políticas migratorias o las políticas verdes. El dinero fluye hacia los golfos con una facilidad brutal. Decirle a la gente que le vas a tocar la pensión, mientras la gente ve cómo se gasta en el dinero público, en prostitutas,
en cocaína, en mantenimiento de cientos de miles de inmigrantes ilegales, pues lógicamente la gente eso no lo acepta, y con toda la razón. Tú puedes meterte a debatir sobre si hay que recortar pensiones o no hay que recortar pensiones una vez que hayas acabado con todo el despilfarro, pero no le puedes decir a la gente, ni a los españoles ni a los franceses, que le vas a tocar la pensión o que le vas a tocar la sanidad o que le vas a tocar la educación, si al mismo tiempo la gente ve que estás tirando el dinero y que hay golfos haciendo auténticas fortunas con el dinero público. Primero acabamos con los golfos y con el despilfarro, que hay muchísimo para cortar, y después hablamos de lo que usted quiera, pero mientras tanto no. Bueno, pues lo que Marine Le Pen le ha dicho a François Bayrou en Francia es exactamente eso, y a mí me parece que es lo que hay que defender. Primero, por justicia, y segundo, porque además es lo que la gente quiere. En este caso coincide lo que la gente quiere con lo que es justo. Bueno, les decía antes de la pausa publicitaria de las 8 que lo de Torre Pacheco es la crónica de un desastre anunciado. Vamos a ver, no es que en Torre Pacheco haya unos vecinos muy amables que conviven con unos inmigrantes muy amables y todo se lleva muy bien y de repente pasa algo así aislado, que es que le dan una paliza a un señor de 68 años. No. En Torre Pacheco, como en muchísimos lugares del campo de Cartagena, como en muchísimos lugares de Murcia, como en muchísimos lugares de toda España, inmigrantes legales y españoles llevan conviviendo muchísimo tiempo de una forma ejemplar y sin ningún tipo de problema. El español no es un pueblo racista, en absoluto, ni xenófobo. Y pues durante décadas han estado conviviendo, a veces hay algún roce, sí, es normal. Pero no ha habido más que algún caso muy aislado en el Ejido una vez, en Cataluña un par de veces, de enfrentamientos entre comunidades. Por regla general, en España, la convivencia con la inmigración legal ha sido de lo más natural, normal, nada forzada, pues simplemente porque a los españoles nos gusta para empezar a relacionarnos con todo el mundo. Pero en los últimos años, y eso lo declaran los vecinos de Torre Pacheco y lo declaran los vecinos de cualquier lugar de España, en los últimos 5, 6, 7, 8 años se ha producido una degradación brutal de la seguridad, pero brutal. Y allí donde antes podías salir a la calle, ahora ya no puedes salir. Allí donde tu hija podía volver a casa por la noche tranquila, ahora ya no puede volver. Y ha sido una degradación rapidísima. Y al calor de una avalancha de inmigración ilegal que no tiene nada que ver con esa inmigración legal que lleva aquí instalada muchísimo tiempo, sino que está siendo utilizada por toda una serie de sinvergüenzas para forrarse a costa de las subvenciones a la inmigración ilegal. Porque se está utilizando por sinvergüenzas para forrarse. Y quienes pagan el pato son los vecinos. Y en Torre Pacheco, como en otros sitios, esa degradación de la seguridad ha sido muy rápida, pero lleva tiempo. Lleva años ya. En los últimos 5 años ha sido brutal el deterioro. Y el alcalde de Torre Pacheco, del PP, lleva reclamando refuerzos policiales para controlar una situación de inseguridad ciudadana creciente muchísimo tiempo. Y el gobierno socialista le ha negado los refuerzos. Escuchen. El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, ha denunciado que el Gobierno central negó durante 6 meses su petición de más agentes de la Guardia Civil, a pesar del aumento de la criminalidad en el municipio, según publica OK Diario. Como saben, en Torre Pacheco la situación se agravó en los últimos días, motivo por el que ahora el Ministerio del Interior ha enviado un refuerzo de 75 agentes, aunque la decisión solo se ha tomado tras la presión vecinal y la presión política. El alcalde critica que las medidas del Gobierno han llegado tarde y teme que una vez se retire el refuerzo, el municipio quede de nuevo desprotegido. Lo del ataque al anciano ha sido, pues, el culminar de una degradación que estaba siendo avisada. Oiga, que se está degradando la seguridad en el municipio, que nos manden más guardias civiles. Pues no, nada. Y al final, pues, es la gota que ha colmado el vaso, por lo particularmente siniestro del episodio, eso de que le peguen una paliza a un señor de 68 años, porque sí, para divertirse.
Pero la cosa viene de mucho antes. Y por eso, al final, pues todos estos tontainas que andan intentando criminalizar a los vecinos. Pero vamos a ver, idiotas, ¿no os dais cuenta de que sus vecinos, como los de muchísimos otros pueblos de España, están pasando por una situación insoportable y que les habéis ignorado? A lo mejor porque os estabais forrando con el asunto de la inmigración irregular. Bueno, pues al final a la gente se le llena el gorro de pipas. Y quienes están protestando en Torre Pacheco no son solo los vecinos, ahora hablaremos de ello, pero son fundamentalmente los vecinos. Como quienes echaron a pellazos de barro a Pedro Sánchez de Paiporta, fueron los vecinos de Paiporta. Y de nuevo la misma campaña de criminalización. Bandas organizadas de ultraderecha me han echado. Anda, tío, eres tonto. Te ha echado a la gente que está hasta las mismas narices de ti. Y en Torre Pacheco la gente está hasta las mismas narices de tener que vivir en malas condiciones, cuando hasta hace no tanto pues podían vivir tranquilos en el pueblo. Bueno, esto que digo no niega que hay gente que viene de otros sitios a montar follón, pero ojo, por ambas partes se ha detectado gente, efectivamente, que viene desde otros puntos de España a Torre Pacheco para azuzar el mensaje contra la inmigración, e inmigrantes que vienen desde otros puntos distintos de Torre Pacheco a participar en las peleas contra españoles. Escuchen. Les seguimos hablando de Torre Pacheco porque allí las fuerzas de seguridad han identificado a los principales implicados en los disturbios como jóvenes de origen magrebí, en su mayoría nacidos en España, pero sin arraigo local, procedentes de otros municipios de Murcia y Alicante. Según ha detectado la Guardia Civil, estos grupos se coordinaban por redes sociales y emplearon cócteles molotov, bates y cadenas durante los altercados, comportamientos que han sido calificados por los agentes como prácticas de auténtica guerrilla. Hasta ahora se han detenido a 13 personas, incluidos los 3 presuntos responsables de la agresión del anciano de 68 años, que fue lo que originó los primeros disturbios. La mayoría han quedado en libertad provisional con medidas cautelares, como la prohibición de portar armas y entrar a Torre Pacheco, mientras continúan las investigaciones por esos desórdenes públicos. Bueno, pues están las televisiones progres transmitiendo el mensaje de que en realidad quienes protestan en Torre Pacheco pues son fascistas llegados de toda España. Eso es una parida. Quienes protestan en Torre Pacheco son los vecinos. También ha llegado gente de otros sitios de España. Y entre esa gente que ha llegado, pues hay algunos personajes, en fin, siniestros. Por ejemplo, en Cataluña se acaba de detener al jefecillo o líder de un grupo de extrema derecha que mandaba a la gente o que azuzaba los conflictos en Torre Pacheco. Claro que sí. Bueno, me pregunto cuántos de esos grupillos de extrema derecha están controlados por romerales, pero eso es otra cuestión. Pero el caso es que entre los que van a Torre Pacheco, al lío, a la bronca, a fastidiar la situación, no son solo gente de los que protestan contra la inmigración. Es que inmigrantes de otras zonas de Murcia y Alicante están yendo allí, marroquíes, a participar en el lío. Y organizados y armados con bates de béisbol, cadenas y demás. Los mensajes que se lanzan desde la izquierda y desde sus medios de comunicación están olvidando algo fundamental, que es lo siguiente. Primero, ni todos los españoles somos buenos, ni todos los españoles somos malos. Hay de todo, como en botica. Segundo, ni todos los inmigrantes son buenos, ni todos los inmigrantes son malos. Hay de todo, como en botica. Y lo que es cierto es que en los últimos años parece que dentro del contingente enorme de inmigración irregular que nos ha entrado, pues hay un porcentaje muy minoritario, pequeño, pero suficiente, de mala gente. Y como resultado, la situación se ha podrido y ha llegado hasta un punto donde a la gente se le ha llenado el gorro de pipas. Eso es lo que están olvidando los partidos de izquierda y los medios que les apoyan.
Las campañas de criminalización de las protestas, que a lo mejor hace años hubieran podido funcionar, ya no funcionan. Porque ya es demasiada la gente que está hasta las narices. La encuesta del otro día de Sigma 2 para El Mundo era enormemente reveladora. 70% de los españoles respaldan las propuestas de Vox de expulsar a los inmigrantes irregulares y a los inmigrantes legales que delincan. Porque es que son de sentido común. Hasta la mayoría de los votantes del PSOE respalda eso. Bueno, pues mi consejo, ya sé que no lo van a seguir. Pónganse las pilas y cambien las políticas migratorias. Y si no, no se sorprendan cuando Vox se les ponga en el 30 y pico % de los votos. Porque si a la gente que tiene un problema tú lo que haces es negar el problema y además insultarles, pues la gente al final se va con aquellos que les escuchan, que les comprenden y que actúan para tratar de ayudarles. La vida es así. Oiga, yo como votante lo que quiero es que me ayuden. Bueno, ayer un par de victorias para Donald Trump, que ya se ha sentado en la Casa Blanca de manera definitiva. Ha nombrado a su primer juez federal de la segunda época Trump. Y además pues consiguió que el Senado confirmara pues unos recortes que son absolutamente necesarios para equilibrar las cuentas americanas. Escuchen. Terminamos el repaso a las noticias en Estados Unidos porque el Senado ha aprobado una serie de recortes presupuestarios propuestos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el conocido como DOGE, que es la agencia creada por la administración Trump para reducir el gasto público y eliminar regulaciones. Estos recortes supondrán un ahorro total de $9.000 millones. Entre las medidas se incluye la eliminación del USAID, la eliminación de dependencias duplicadas y la reducción de casi 30.000 empleos públicos, entre otros. En paralelo, el Senado ha confirmado a Whitney Hermandorfer como la primera jueza federal nombrada por el presidente Trump en su segundo mandato. Esta jueza es conocida por sus posturas conservadoras y su apoyo a políticas firmes en temas como el freno a la inmigración ilegal. Al final, lo comentaba en un bloque de noticias anterior, estamos en la era post-argumental. Estamos en una guerra por el poder. La transnacional progre, la transnacional woke, se ha hecho con el poder en muchos países, ha infiltrado el poder judicial en muchos sitios, por supuesto las universidades, y es hora de enfrentarles, y es hora de tomar el control de nuevo de las instituciones que nos han arrebatado a los que creemos en la democracia, en la libertad y en los valores de la sociedad occidental. Donald Trump ya metió mucha mano a nivel federal con el nombramiento de jueces en su primer mandato y en este segundo pues acaba de nombrar a su primera jueza federal. Ya saben ustedes que tanto el Tribunal Supremo como los distintos escalones de jueces federales son nombrados por el Senado de los Estados Unidos. Y bueno, pues ayer fue el primer nombramiento de una juez y eligió Donald Trump a una juez conservadora para ocupar el puesto que había dejado vacante un juez que había sido en su día nombrado por Obama. La reconquista judicial en Estados Unidos empezó en la primera legislatura de Trump. Ahora se tiene que consolidar. Vamos con don Alejandro Baños, periodista de Voz Media, para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos del futuro del Partido Republicano de los Estados Unidos. Una última encuesta ha revelado que el candidato presidencial favorito para las próximas elecciones es J.D. Vance. El actual vicepresidente de los Estados Unidos ha aunado el 42% del respaldo en una última encuesta. Después de J.D. Vance, el favorito es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que obtiene el 9%, seguido del secretario de Estado, Marco Rubio, que goza en estos momentos del apoyo del 7% del electorado republicano. Cambiando de bando, en otra encuesta, la favorita para ser la próxima candidata del Partido Demócrata para las próximas elecciones es Kamala Harris. Pese a ser la principal responsable de la debacle de su partido en noviembre de 2024, el 26% de los demócratas se decanta por la ex vicepresidenta. Seguimos con política porque el presidente Donald Trump ha alcanzado un acuerdo comercial con Indonesia para que las importaciones procedentes del país del sudeste asiático no tengan que afrontar un arancel superior al 10%. En el plano internacional,
internacional, la Fiscalía brasileña ha solicitado una condena de prisión de un máximo de 43 años para el expresidente Jair Bolsonaro, al que le acusan de intentar dar un golpe de Estado cuando perdió las elecciones frente a Lula da Silva. Y terminamos con entretenimiento porque la serie Severance lidera la pelea por los premios Emmy con 27 nominaciones. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web pod.us y nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, don Alejandro.